Muy bien, hermanos, como les decía esta mañana, estamos iniciando una nueva serie, ¿sí? Esta nueva serie se llama Sobre esta roca. Y está basada en el pasaje que podemos encontrar en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 16. Y la serie va a consistir por ahí del versículo 13 en adelante, tal vez hasta el 18 o el 19, ¿verdad? Pero el día de hoy, déjeme y le leo Mateo 16, acompáñeme si puede. Capítulo 16, versículo 13, ¿sí? Es la sección donde podemos encontrar esa confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Acompáñanos esta mañana y permite que tu Santo Espíritu nos premie con más conocimiento el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Déjeme preguntarle si le ha sucedido lo siguiente a usted. Vamos a imaginarnos que estamos en medio de un día ajetreado, ¿verdad? Tal vez sea una semana ocupada. Y cuando usted empezó el día, había, no sé, 10, 15 cosas en su lista de cosas por hacer, ¿no? Entonces, por ahí ya hiciste 3 o 4, ¿verdad? Y te quedan 11 o 12, ¿verdad? Y ya son alrededor de las, vamos a decir, las 2:30 de la tarde. Encima de eso tienes calor y estás cansado. Y te estás moviendo tan rápido como puedes para superar todo lo que tienes que hacer antes de que termine el día. Y de repente te detienes y te preguntas a ti mismo, ¿por qué o para qué estoy haciendo todo esto? No sé si le ha pasado eso, ¿sí? Creo que a mí me pasa una vez por semana por lo menos. Esta semana me pasó 2 veces, ¿sí? Precisamente porque cuando voy a salir de vacaciones tengo que dejar muchas cosas listas. Ahorita tengo un empleado nuevo, ¿verdad? Entonces, con más razón tenía que ocupar más tiempo y no descuidarme precisamente de esa lista, ¿verdad? Pero también me hice esa pregunta. Y es bueno hacérsela de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y precisamente pensando en eso esta semana, eh, eh, comencé a recordar cuántas veces me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Sí, y no sé si por ahí alguna vez ustedes hayan visto o leído ese dicho que dice, si no sabe lo que está haciendo, hágalo con cuidado. O por ahí hay otro que dice, si no sabe lo que está haciendo, actúe como si lo supiera, ¿verdad? La mayoría de la gente no notará la diferencia. Por ahí vi yo ese letrerito. Me dio risa, ¿verdad? Porque mucha gente en el mundo el día de hoy está haciendo precisamente eso. No saben lo que están haciendo, están actuando como si lo supieran, ¿sí? Y el resto de la gente no está notando la diferencia. Es por eso que es importante que en esta serie comprendamos, entendamos, recibamos el verdadero concepto de lo que es iglesia, el verdadero concepto que había en la mente del Señor cuando pronunció esas palabras, ¿sí? Las que vamos a ver a continuación. Entonces, hermanos, lo primero es lo primero, ¿sí? De vez en cuando es bueno para nosotros que nos detengamos, ¿verdad? Y nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Usted se lo puede preguntar en su matrimonio, en el vínculo de su familia, en su trabajo o con sus amistades,
pero también se lo puede hacer en el contexto de eclesia, en el contexto de comunión con los hermanos, en el contexto de la misión de esta roca que el Señor vino a plantar. Sí. Es bueno que todas las iglesias se hagan esta pregunta de vez en cuando. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? No es ocupar un tiempo, un domingo por la mañana, no es por ahí reunirnos un día o dos para estudio o alguna otra cosa, ¿sí? Es mucho, mucho más que eso. Y yo creo, hermanos, que es especialmente importante hacer esa pregunta junto antes de que comiencen ahora las clases, ¿verdad? Porque septiembre tradicionalmente marca el comienzo de nuestros programas de otoño, sobre todo en este país, ¿verdad? Y por supuesto, es doblemente importante preguntarnos cada vez que por ahí de repente llega alguien nuevo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, por esas razones, hermanos, creo que es justo que nos tomemos un tiempo desde el principio y nos preguntemos de qué se trata nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Y ahora déjeme darle unas palabras de nuestro fundador. ¿Usted sabe quién es nuestro fundador? ¿Sí? Lo acabo de leer, lo acabamos de leer. ¿Sí? No, bueno, me detuve en el 17, pero el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, ahora permítame decirle lo que vamos a hacer, ¿sí? A partir de esta semana y durante las próximas 4 semanas, mi deseo es volver a la Biblia para que descubramos de qué se trata esta iglesia mencionada por primera vez ahí, en la palabra del Señor. Y para hacer esto quiero, pues obviamente, volver al Nuevo Testamento y ver lo que Jesús mismo dijo sobre la iglesia. Después de todo, pues, Él es el jefe de la iglesia, ¿verdad? Y también es el constructor de la iglesia. Y se puede confiar en lo que Él diga. Y no debemos preocuparnos por nuestra teología de la iglesia o las doctrinas, etcétera, etcétera. Sigamos sus palabras. Si tenemos su teología, vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, damas y caballeros, creo que es absolutamente correcto y apropiado, ¿verdad? Que de vez en cuando nos detengamos y reconsideremos nuestro propósito de existencia y nos hagamos la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro, de ahí se pueden derivar más preguntas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Está siendo efectivo lo que estamos haciendo? ¿Me siento capacitado para seguir adelante? Y todas esas preguntas que derivan de la primera, ¿qué estamos haciendo aquí? En muchas iglesias a esta hora, en este mismo momento, hay gente que ellos mismos están dando la respuesta. Unos están diciendo, pues estoy creciendo espiritualmente. Otros están diciendo, bueno, léase, estoy engordando, ¿verdad? Otros pueden decir, estoy perdiendo mi tiempo. Léase, no me importa lo que están haciendo. Y cosas por el estilo, ¿sí? Pero esta mañana tenemos que volver al principio, en donde se originó todo, ¿sí? Tenemos que volver a las palabras de nuestro fundador, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que volver a los evangelios. De hecho, estamos volviendo al primer evangelio, ¿verdad? Mateo. Y volviendo a la primera mención de la iglesia en toda la Biblia, ¿sí? Y sí, nuestro texto es Mateo 16, ¿verdad? El capítulo 16. Jesús, por si usted no lo sabía, solo mencionó a la iglesia 2 veces en los evangelios, y esta fue la primera. Ahí en Mateo 16 y la segunda en Mateo 18. Eso es todo, ¿sí? No tenemos otras declaraciones registradas de nuestro Señor sobre este tema, o al menos mencionando la iglesia literalmente. Mateo 16 es el primero, por eso es sumamente importante. Entonces se ha dividido este
estudio del día de hoy en dos, ¿verdad? La primera parte la titulé Dos preguntas cruciales, ¿sí? Y esta primera parte la subdividí en tres partes pequeñas. Entonces, la primera parte, dos preguntas cruciales. Punto A, el contexto. Usted sabe que al leer la Biblia tenemos que ir al contexto, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando, verdad? Cuando se dijo lo que se dijo, lo que está escrito. Mateo 16 es un punto de inflexión crítico. Entiéndase por inflexión, es un punto donde hay que profundizarse, ¿verdad? Es un punto importante, crítico en el ministerio de nuestro Señor Jesús, que duró 3 años y fracción, ¿verdad? Y en este momento vamos a entender, vamos a tratar de recibir esas palabras de Él a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, en la nación de Israel es bien conocido ese Jesús, ¿verdad? Sobre todo por los escogidos, ¿verdad? Y su fama hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, se sigue extendiendo por todas partes. Amén. Y la gente común, como usted y yo lo hemos abrazado. Algunos hemos visto sus milagros y muchos hemos escuchado sus enseñanzas. Y si nos vamos a lo escrito, ¿verdad? Su voz recorrió aldea por aldea, ¿verdad? Y se corrió la voz acerca de él, población por población, grande o pequeña. Algunos preguntaban, ¿has oído hablar de ese tal Jesús? ¿Sí? Y a lo largo de tal vez los polvorientos caminos que conducían a Galilea, ¿verdad? Los hombres discutían sobre este personaje y se preguntaban, ¿quién era él realmente? Yo no sé usted, pero a mí me tocó pensar, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? A pesar de haber crecido en un hogar cristiano, entre comillas, llegó el momento en mi adolescencia en que me tuve que hacer esa pregunta. ¿Quién era ese hombre? Pero volviendo al tiempo del primer evangelio, ¿verdad? Lo más importante es que los líderes religiosos, ¿verdad? Habían escuchado acerca de Jesucristo y no les estaba gustando lo que estaban escuchando, ¿sí? ¿Y por qué? Sabemos todos que eso era una amenaza para esos intereses que ya habían creado, ¿verdad? Ellos tenían ciertas jerarquías, tenían ciertos atributos, cosas que ellos podían hacer y el resto de la iglesia o el resto de la congregación no podía hacer, ¿sí? Pero si usted mira unos versículos, unos capítulos antes del 16, usted puede ver que ya había habido una amarga confrontación ahí entre Jesús y los fariseos. ¿Y cuál era la acusación? Estaban acusando de hacer milagros por el poder de Belcebú, ¿verdad? El príncipe de los demonios. Y yo creo en esencia decían, has venido directamente del infierno, es lo que le estaban diciendo al Señor Jesús. Wow. Pero cuando llegamos allá a Mateo 16, queda claro, hermanos, que Jesús ya había sido rechazado por su propio pueblo, ¿sí? Ellos querían sellar su destino a su manera, pero nuestro Dios, el Padre, tenía otros planes, ¿verdad? Pero aún así la sombra de la cruz se cernía sobre su cabeza, ¿sí? Y aunque la gente común lo escuchó con alegría, realmente no sabían quién era. Sí, les agradaba, pero no lo adoraban. ¿Les suena familiar eso? Sigue sucediendo en la iglesia de hoy. Qué bonita la alabanza, qué música tan alegre, etcétera, etcétera. Pero en realidad están recibiendo a su carne y el acto no lo están haciendo para precisamente adorar al Hijo del Hombre, al Señor Jesús. Para algunos fue un gran maestro, ¿verdad? Para otros fue un gran hacedor de milagro, pero nada más, nada más. Yo creo que hasta este momento usted sabe hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí?
Entonces, hermanos, tenemos aquí a Jesús, ¿verdad? En medio de una creciente oposición, rodeado de multitudes, ¿verdad? Personas a quienes sí les agradaba, pero no lo entendían. Aún sus discípulos, ¿sí? Y en esa, vamos a decir, creciente agitación, ¿verdad? Que eventualmente lo llevaría ya al Gólgota, hizo algo inusual. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tomó a sus discípulos y dejó la nación de Israel, ¿verdad? Se fue hacia el norte, en ese entonces territorio gentil, a un lugar llamado, como dice la palabra, ¿verdad? Cesarea de Filipo. Lo que pasó allí iba a cambiar el curso de la historia. Jesús sabía que dentro de poco tiempo iba a ser colgado en un madero, ¿sí? Y era inevitable porque la nación lo había rechazado. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Su tiempo estaba limitado y su estrategia debería de cambiar, ¿verdad? No de la idea original para lo que él había venido, pero él tenía que asegurarse de algo muy importante. Entonces, tenía que formar esa nueva sociedad para continuar en su nombre después de su partida. Pero antes de que él pudiera hacer eso, hermanos, ¿sí? Él quería saber en dónde estaban esos hombres que le seguían. Esos hombres que sí sabían que hacía milagros, sabían que era bueno, sabían que tenía sabiduría en sus palabras, pero que en realidad no lo conocían totalmente todavía, a pesar de haber caminado con él ya más de 3 años. Él tenía que exponerlos, ¿sí? Él debería sacarlos al aire libre, ¿verdad? La pregunta es, ¿están con él? ¿Estaban con él? ¿Sabían ellos quién les estaba hablando realmente? Si usted quiere pensarlo en términos los que usábamos allá en nuestra escuela, de pequeños, de adolescentes, Mateo 16 es el examen final de los discípulos. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se ponía usted nervioso cuando iba a llegar el día de los exámenes? Se nos descomponía el estómago, se nos quitaba el hambre. Otros hacían todo lo contrario, ¿verdad? Otros nos poníamos muy nerviosos, nos comíamos las uñas. Y otros por ahí estudiaban para prepararse para el examen. Pero sabe, hasta ese momento nunca los había puesto en entredicho o en peligro nuestro Señor Jesús. Nunca les había hecho directamente esta pregunta tan importante. ¿Sí? Pero ahí en Mateo 16 lo hace. Y de hecho Jesús les hizo 2 preguntas a sus discípulos. Una, digamos, fue el calentamiento, ¿verdad? Y la otra era la pregunta real, la que él realmente necesitaba escuchar. No porque no supiera la respuesta. Él quería una confesión, básicamente. Entonces ese fue el punto A, ¿verdad? El contexto. Vamos a ver el punto B de ese primer punto, de 2 preguntas cruciales. El punto B es la primera pregunta. La primera pregunta está en el versículo 13. ¿Sí? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O en las palabras de la versión estaba viendo la versión en inglés, la King James, ¿verdad? Y traduciéndolo al español, ¿quién los hombres dicen que soy yo el Hijo del Hombre? ¿Sí? Esta fue la primera encuesta que jamás se haya hecho concerniente a la iglesia. ¿Sí? Como dije anteriormente, Jesús ya conocía la respuesta, pero él quería que sus discípulos reconocieran lo que otras personas decían. Entonces le dieron esas 4 respuestas que están ahí registradas en Mateo 16. Las más populares sobre quién era Jesús, ¿verdad? Decían, algunos dicen que eres Juan el Bautista. En realidad esa fue la respuesta de Herodes, si usted lee la palabra, ¿verdad? Otros le dijeron al Señor, que eres Elías.
Y eso era popular porque los judíos esperaban que Elías regresara, si usted también lee la palabra, ¿verdad? Pero otros por ahí le dijeron al Señor, los discípulos, bueno, en este caso es Pedro el que está hablando, ¿verdad? Y le dijo, pero pues, Pedro hablaba por todos. Otros dicen que eres Jeremías, Señor. Bueno, tenemos que mencionar que sí, Jeremías fue el más grande de los profetas pasados, ¿verdad? Los posteriores. Pero también, Señor, dicen que eres uno de los profetas. O sea, eres solamente otro portador más de la palabra de Dios. Aquí le están dando esa respuesta a Jesús de lo que la gente decía de él, ¿verdad? Porque esa fue la pregunta de Jesús. Pero los estaba adentrando a la pregunta importante. Yo estoy seguro de que cuando leemos un pasaje como este, tenemos la tendencia a restar importancia a esas respuestas. ¿Por qué? Porque ya sabemos la respuesta correcta a la pregunta. Ya la leímos anteriormente, ya escuchamos alguna predicación por ahí o algún estudio, ¿verdad? Y podemos llegar a pensar, wow, esos tontos no sabían las respuestas. Pero esas respuestas estaban destinadas, pues sí, a ser halagadoras, ¿sí? Sería como si alguien entrara y dijera, ¿quién crees que soy? Y la gente le dijera, bueno, creo que eres George Washington, o creo que eres Abraham Lincoln, ¿verdad? Por ahí, alguien importante y notorio. Y si realmente lo dijeran en serio, sería como un gran cumplido, inclusive si estuvieran equivocados, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez a ustedes lo hayan confundido con alguien famoso. Había un boxeador en México, se llamaba Salvador Sánchez, y el parecido físico, más o menos la misma edad, me llevaba como por 3 años. Y usted lo busca en Google y yo le muestro una foto de esa edad, usted va a decir, sí, con razón lo confundían. Y sí, en una ocasión fue la situación seria. Las personas que se me acercaron creían que yo era el boxeador. ¿Sí? Yo solamente sonreí y les dije, no, no, yo no soy. Y me escabullí de ahí. Pero, ¿qué estaba buscando aquí Jesús? ¿Sí? Cuando alguien menciona que creen que eres alguien, que ellos creen alguien importante, si lo están diciendo en serio, ¿verdad? Pues sí, como dije anteriormente, pues es como un cumplido, ¿verdad? Aún si estuvieran equivocados, pero aún si se equivocaron, hay que darles crédito, ¿verdad? A los discípulos. Al menos estaban equivocados en el lado correcto del problema. Al menos sabían que Jesús no era un mal hombre, ¿sí? Por ahí leía unas palabras de un comentarista bíblico, ¿verdad? Él dijo que cuando la gente común daba estas respuestas, era como una palomita, una polilla revoloteando alrededor de un foco, de una luz, ¿verdad? Les fascinaba lo que no podían comprender, ¿sí? Aquí hay 2 puntos de vista que cabe señalar. El primero, ¿sí? La gente común, ¿verdad? Amaba a Jesús. La verdad es que no lo entendían completamente, pero lo amaban. Segundo punto, segundo lugar, es muy posible que incluso con un corazón sincero se podía llegar a malinterpretar quién era Jesús. Pero también es posible que una persona simpatice mucho con la verdad espiritual y aún así no entienda quién es nuestro Señor. En otras palabras, es posible malinterpretar, pero con la mejor de las intenciones, podríamos decir. Y así pasa, ¿sí? Y ese momento no era una excepción. De hecho, yo creo que eso es muy típico aquí, sobre todo en este país, ¿verdad? El día de hoy. Hay muchas personas a quienes les gusta el Señor Jesús, pero como dije anteriormente, aún estando dentro de la iglesia con un gran grupo de alabanza y una respuesta tremenda de la gente sobre la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, no lo adoran en verdad.
no estamos adorando al Señor como Él se merece. Simplemente estamos siguiendo la corriente, el momento, ¿sí? Porque al igual que la gente de aquellos tiempos, seguimos creyendo que Jesús es un buen hombre, ¿verdad? Incluso podemos decir un gran hombre. Y hasta podemos decir, sí, el hombre tenía una gran relación con el Padre, con Dios. Pero si no creemos que en realidad Él sea el Hijo del Dios del cielo, estaremos muy lejos de dar la respuesta adecuada. Sobre todo si no lo sientes. Es por eso que el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, ahí en el 17, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entiéndase, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? No sé si usted está familiarizado con el pastor Lewis, C.S. Lewis. Por ahí tengo un par de libros de él, pero están en inglés. Él fue apologista, ¿verdad? Cristiano, siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Y él enseñó durante muchos años en la Universidad de Oxford. Y por ahí después, ahí mismo en Inglaterra, se fue a enseñar a la Universidad de Cambridge. Él escribió un libro que se llama Mera Cristiandad. ¿Sí? Y el pastor Lewis habló sobre el tema de las personas a las que les gusta Jesús y lo respetan, pero no lo adoran. ¿Sí? Y esto fue lo que dijo Lewis. Aquí lo tengo. ¿Sí? Dice, estoy tratando de evitar que alguien diga las tonterías que la gente suele decir sobre él. Y entre comillas, él pone ahí lo que está diciendo la gente, ¿verdad? Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. En otras palabras, negando la Trinidad, ¿verdad? Y sigue diciendo Luis, y esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático al nivel del hombre que dice que es no sé, lo mejor que le ha sucedido a la tierra, ¿verdad? O sería el mismísimo diablo del infierno. Sigue escribiendo aquí el pastor Luis, ¿verdad? Pero dice algo importante, debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. Pero aunque lo encierres por tonto, o aunque le escupas y lo mates como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, o puedes estar perdido para siempre. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. No nos ha dejado él eso abierto y nunca tuvo la intención de hacerlo. Y si usted ha estudiado la palabra, usted estará de acuerdo con las palabras del pastor Luis. Fue precisamente la forma en que Jesús fue tratado. Sí. Fue la forma en que Jesús se le etiquetó. ¿Sí? Pero hermanos, tener casi la razón acerca de Jesús es estar totalmente equivocado. Déjeme le digo por qué. Porque no somos salvos por tener una buena opinión de Jesús. No nos salvamos porque tenemos un buen sentimiento acerca de Jesucristo. Y no somos salvos porque nos guste su enseñanza, aunque la cataloguemos de moral y buena. Eso no es suficiente. Acercarse a Él no es suficiente. La verdad sobre nuestro Señor Jesús debe de ser entendido personalmente, aceptado personalmente.
experimentado personalmente, poseerlo a Él en verdad. Creer solamente de Él no es suficiente. Y aquí nos lleva Mateo a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ahí del 15 al 16 de Mateo 16. Es el punto número 6, tercer punto de esta primera sección. Y leo, y Él les dijo en el 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la verdadera pregunta que Jesús les quería hacer. Pero como mencionamos al principio, la otra fue de calentamiento, ¿verdad? Para entrar en materia, ¿sí? Léalo con detenimiento, porque ¿sabe qué? Esa pregunta te la está haciendo Jesús el día de hoy, en este momento. ¿Quién decís que soy yo? Y el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dio la respuesta correcta y Jesús se lo ratifica en el 17. ¿Sí? Es por eso por lo que el Señor, ¿verdad? Habiendo hecho la primera pregunta, ahora hace esta segunda. ¿Quién dices que soy? Estaba viendo que por ahí en el texto griego esa palabra tiene un énfasis enorme, ¿sí? De hecho, el referirse a ti o tú, ¿verdad? Realmente va al principio de la oración en el griego. Es como si Jesús dijera, pero ustedes que me han seguido y me conocen desde el principio, ¿quién dicen que soy? Ustedes. Y esa es la pregunta más importante en todo el universo. Y es una que todo hombre debería o va a responder eventualmente. Y el Señor tenga misericordia si te equivocas. Amén. Usted aquí puede notar que Pedro responde por todos los discípulos. Ningún discípulo lo interrumpió. No, Pedro, tú estás hablando por todos, pero yo tengo mi opinión de Jesús. No, permanecieron callados, dándole crédito a las palabras de Pedro. Sí, Pedro era el BD del grupo. BD, las iniciales del bocón designado. Hablaba mucho Pedro. Sí. Siempre que había una pregunta, Pedro siempre era el primero en responder. Y cuando Pedro responde aquí, no está hablando simplemente por sí mismo, estaba hablando por todos los discípulos. Y sorprendente, yo creo para los mismos discípulos, la respuesta de Pedro, muy específica. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente, hermanos, si puedo volver al griego, ¿verdad? La palabra él, ¿verdad? Se repite 3 veces aquí. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero cuando habla de Dios, en el griego se le agrega otro él, ¿verdad? Entonces, se puede traducir de esta manera en base a esa aseveración por parte que se origina en el griego. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el viviente. ¿Sí? Reforzando el concepto de la Trinidad. Pedro estaba diciendo, sé quién eres. Tú eres el Mesías enviado para salvarnos y eres el Hijo del Dios del cielo. Una respuesta breve, una respuesta sencilla, pero tan difícil de revelarla cuando tu corazón no está donde debe de estar. Todo lo necesario para la salvación estaba incluido en esa declaración. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese en él crea implica que sepas quién es en quien estás creyendo. ¿De qué es capaz? ¿Qué poder tiene? ¿Quién lo envió? ¿Bajo qué circunstancias? Ese es el evangelio. Yo creo que algunas personas esa declaración de Pedro la leerían y dirían, bueno, eso no es una gran cosa. Yo también puedo decir eso, ¿verdad? Y seguro.
Todos aquí podrían probablemente ponerse de pie y responder, sí, tú eres el Cristo, Señor, si me lo preguntas, ¿verdad? Eres el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro fue la primera persona en la historia de la humanidad en decirlo en público y en voz alta, ¿sí? Y lo dijo cuando ya muy pocos estaban con Jesús y ya muchos estaban en su contra. ¿Les suena familiar esta situación? Sigue aconteciendo. Muy pocos están con Jesús a esta hora y hay muchos que se le rebelan. ¿Ven? Hermanos, él merece todo el crédito porque sin su confesión, ¿sí? Sin la confesión de Pedro, realmente no habría iglesia cristiana. Y en ese sentido, hablando de ese punto, existe una línea directa entre Cesarea de Filipo y Charlotte, Carolina del Norte. Sin la confesión de Pedro no estaríamos aquí hoy. Amén. Y déjeme irme al segundo punto y final, ¿verdad? Este segundo punto es, el primero fue esas dos grandes preguntas, ¿verdad? Este segundo punto es dos grandes resultados. Y lo dividí en dos puntos pequeños. El punto A de esos dos grandes resultados. El punto A es la bendición. ¿Sí? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay por ahí otras dos cosas que deberíamos notar aquí. Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No dijo, yo digo que eres el Cristo. Tampoco dijo, o la gente dice que eres el Cristo. O una tercera aseveración probable. Nos reunimos y votamos y creemos que eres el Cristo. No, eso no sucedió. Lo que hizo Pedro fue una declaración afirmativa. Algo con una base tremenda, ¿sí? Sin titubeos, sin consulta, sin pensarlo dos veces. Tú eres el Cristo. Y nadie puede decir eso excepto por la obra del Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede descubrir esa verdad por sí mismo. La próxima vez que el Señor lo ponga a usted o a mí en la posición de compartir el Evangelio de nuestro Señor, compartir las buenas nuevas de la salvación, puede que usted sea testigo de lo que le pasó a Pedro. De que esa persona que usted le está hablando finalmente diga, acepto al Señor en mi corazón como único y suficiente Salvador. ¿Sí? Una respuesta que solamente se puede descubrir a través de la obra del Espíritu Santo. No hay hombre en la tierra que pueda descubrir esa verdad por sí mismo. Y es por eso que Jesús, en ese versículo 17, le da a Pedro esa bendición. ¿Sí? Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado por ningún hombre, por ningún libro, por ningún programa de televisión, por ninguna película, por ningún artículo que encontraste en internet, sino por mi Padre que está en los cielos. Y es así como si Jesús estuviera diciendo, Pedro, esto es algo extraordinario, que un simple hombre como tú, ¿verdad? De origen humilde como tú, sin estudios teológicos, universitarios, etcétera, etcétera, haya descubierto esto. La carne y la sangre no te lo han revelado. Es decir, no fue el seminario para resolver esto. No obtuvo eso porque por ahí ya tenía un doctorado. Esto vino porque Dios en el cielo te lo reveló. Y hermanos, hay un principio en ese versículo 17
en el que en realidad vale la pena pensar. La verdad acerca de Jesucristo solo puede ser revelada aquellos a quienes el Padre ha elegido revelarla. Es decir, vamos a ponerlo en otras palabras, la verdad sobre Jesús solamente se revela divinamente. Si un hombre común no ve esto, no debemos despreciarlo ni discutir con él, sino que debemos orar por él. Si un hombre es ciego, no maldice su ceguera, ¿sí? No maldigamos su problema. Oremos a Dios para que le abra los ojos. Esa es la bendición. Punto A de la segunda sección de este mensaje. Recuerde que estamos hablando de dos grandes resultados y ese fue el primero, la bendición. El segundo, la promesa. ¿Dónde la encontramos? Versículo 18. Acompáñame. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay controversia en estas palabras. Por ahí los hermanos de la creencia católica dicen que Pedro fue el primer papa. Y de hecho, si usted ve un enmarcado de todos los papas en la historia y los años en los que presidieron, usted va a ver ahí a Pedro en primer lugar. Hay un restaurante aquí en Charlotte, se llama Buca di Beppo, y tiene un saloncito donde caben 10, 12 personas en forma circular. Y ahí hay un póster, tamaño póster, donde vienen todos los papas hasta el papa actual. Usted puede ver al final su foto, pero si se regresa al principio, ángulo superior izquierdo de ese póster, dibujado, ¿verdad? Porque obviamente no había fotografía en aquel tiempo, viene el nombre Pedro y vienen los años en los que supuestamente pasó a ser el primer papa. ¿Sí? Digo que hay controversia porque pues la creencia católica como la conocemos actualmente no inició exactamente en esos años, ¿verdad? Fue evolucionando. Pero aquí el Señor no está diciendo eso, Pedro, vas a ser el primer papa. Aquí el Señor le está diciendo, así como tú dijiste algo muy cierto, yo también digo algo muy cierto también. Y al decirte tú eres Pedro, te estoy reconociendo que estoy hablando enfrente de ti. Pero sobre esta roca, yo me imagino que él puso sus manos sobre su pecho y no crea que estoy tratando de meter palabras donde no corresponden, ¿verdad? Pero dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y para mí esa segunda frase es la que echa abajo cualquier controversia. No hay ser humano que pueda resistir por sí mismo a las puertas del Hades o que prevalezcan. Sí. Solamente el poder de Dios en el Hijo del Hombre. Le repito lo que dice el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Y lo probó al momento de descender de la cruz. ¿A dónde fue el primer lugar a donde visitó el Señor después de su muerte en la cruz? Fue precisamente allí a ese lugar, a anunciar que Él ya había vencido a la muerte y al pecado. ¿Sí? Ahí respaldó el Señor Jesús esas palabras, no van a prevalecer contra ella. ¿Sí? Esa es la promesa. Observe en este versículo 18, ¿verdad? Jesús lo llama Pedro, no Simón, como se llamaba, o Simón Pedro. En el versículo 17 se le llama Simón. Véalo ahí. ¿Sí ve? Bienaventurado eres, Simón. ¿Y qué le dice en el 18? Que tú eres Pedro. ¿Sí? Y ahí hay otra controversia. Por ahí dicen que Pedro significa roca. Mismo hombre, diferente nombre.
pero en realidad significa, no sé si usted ha visto las piedritas que corren en los ríos, que nosotros normalmente le llamamos grava. Son redonditas, muy parecida a la que David recogió de aquel riachuelo para derribar al gigante. Sí, piedrita redondita. Eso es lo que significa Pedro, realmente. Hay controversia, me digo, pero este no es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, mismo hombre, nombre diferente. De Simón Pedro en un solo verso, de Simón a Pedro en un solo verso. La pregunta es, ¿qué provocó el cambio? El cambio fue causado por la confesión que hizo Pedro. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? En realidad no cambió. Si usted sigue leyendo, vamos a encontrar que más adelante Pedro estaba negando al mismísimo hombre que le preguntó, ¿tú quién crees que soy yo? ¿Sí? Y no una vez, no dos veces. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que hizo una confesión de fe. Y eso es lo que me lleva por fin a la gran verdad del mensaje del día de hoy. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata esta iglesia, por grande o pequeña que sea? No es esta congregación. Es el cuerpo de Cristo aquí y en todas partes del mundo. ¿Sí? La iglesia, hermanos, está formada por hombres y mujeres que confiesan una verdad que ha revolucionado la historia. ¿Sí? Que Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente, tal y como lo dijo Pedro. Y ese es, hermanos, el principio fundamental de la iglesia. En nuestro principio podemos hacer muchas cosas, tener planes, tener eventos, organizar actividades, etcétera, etcétera. Pero si nos alejamos de ese principio organizativo fundamental, vamos a estar cortando el aire, como por ahí dicen, ¿no? Tirándole machetazos al aire. Nada más. Ese nuestro principio fundamental, ¿verdad? Es lo que nos hace diferentes para siempre de cualquier otra organización, de cualquier gremio, de cualquier club o de cualquier orden fraternal por ahí de los que existen, ¿verdad? Estamos unidos aquí hoy como hombres y mujeres que creen una sola cosa, que Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Y hemos apostado nuestras vidas por ese hecho. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de reconocer al Señor. No solamente por lo que Él ha hecho y que ya estaba anunciado y está registrado en la palabra, sino por lo que está haciendo ahora en este momento en la vida de muchas personas y por las promesas de un segundo regreso para llevarnos a ese destino final. ¿Sí? Entonces, hermano, que me estás escuchando, si tú estás viendo este video, ¿verdad? Déjeme decirle que hasta que usted crea eso que estamos hablando y lo confiese, no va a poder ser llamado cristiano. ¿Sí? No importa que puedas tener sentimientos positivos acerca de ese Jesucristo que menciona la Biblia, o que llegues a pensar que fue un muy buen hombre. No eres cristiano hasta que confieses que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En resumen, hermanos, estamos hablando de que creemos algo especial en alguien muy especial. ¿Sí? Creemos que una vez caminó sobre esta tierra, nuestro Señor Jesús, y que no se parecía a ningún otro hombre que jamás haya existido. Creemos que dijo cosas que ningún otro hombre ha dicho o dirá jamás. Hizo cosas que ningún otro hombre podrá hacer.
Hizo afirmaciones para sí mismo que, si son ciertas, muchos por ahí lo califican como el mayor fraude de la historia. Pero es todo lo contrario. Porque Buda está muerto, Mahoma está muerto, pero dice la palabra que mi Señor está sentado a la diestra del Padre. Él reunió a su alrededor un grupo de hombres que creían en sus afirmaciones. Él predijo su propia muerte, pero también predijo su resurrección y su regreso. Y él ha hecho hasta el día de hoy valer todas sus afirmaciones. Después de que él se fue, sus seguidores tomaron su mensaje y hasta el día de hoy se difunde sobre la tierra. ¿Sí? Y entonces, estos 2000 años o más, ¿verdad? Incontables hombres y mujeres como usted y como yo, hemos creído que este hombre en realidad, en verdad, era y es el Hijo del Dios viviente. Y hemos puesto nuestras vidas en juego. ¿Sí? Pero no hay un riesgo. Muchas cosas en la vida, al momento de que tenemos que decidir, tenemos que pensar en los riesgos. ¿Sí? Puede ser una gran compra, puede ser el paso que vas a dar en tu matrimonio si las cosas no han ido bien. Puede ser esa próxima conversación que tengas con un hijo que se está apartando del Señor o alguna otra situación difícil. Pero confesar al Señor va a traer una gran diferencia a tu vida, ¿verdad? Lo que puedas decir hoy del Señor es más importante que cualquier decisión que tomes en tu vida. Porque al declarar al Señor tu suficiente Salvador, no estás poniendo nada en riesgo. Cualquier otra decisión que tomes en la vida tiene sus riesgos. Esta no. Ese hombre es Jesús de Nazaret. Eso es lo que creemos, los que hemos confiado en él. ¿Sí? De eso, hermanos, se trata esta iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿dónde estás parado el día de hoy? ¿Dónde vas a estar parado el día de mañana? Y no lo voy a dejar que se vaya hasta que responda. Pero no tiene que responder en voz alta, pero tiene que responder. ¿Sí? Si estás viendo tú este video y nunca le has cedido el control de tu vida al Señor, este podría ser un buen momento. ¿Sí? Es muy simple, solamente confiesa lo que la palabra nos enseña. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos fe en el Creador. Tenemos fe en un Dios que, a pesar de que era su único hijo, respondió de la manera más efectiva para combatir al pecado y nulificar la maldición del huerto, la muerte. Hoy puedes decirle al Señor, toma control de mi vida. ¿Sí? Y dejarás de preocuparte en dónde vas a estar parado mañana. Pero tienes que responder. Hazlo ahí en tu corazón. Si has estado en el Señor por años, eres cristiano por muchos años o por pocos, no importa, pero te consideras un hijo de Dios eh, evangélicamente hablando, también hoy te tienes que responder esa pregunta. Tienes que responderla. ¿Quién es Él? ¿Un buen hombre? ¿Un gran maestro? ¿Uno de los mejores compañeros de viaje que jamás hayas tenido? ¿El hombre que fue más correcto hasta el día de hoy caminando sobre la faz de esta tierra? ¿O es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Recuerden las respuestas de los discípulos a través de Pedro a la primera pregunta del Señor Jesús. Los hombres dicen
Nosotros decimos, y la pregunta de Jesús, la principal, para ti y para mí el día de hoy. ¿Tú quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese Jesucristo del que has aprendido en mi palabra? Y les dejo con esa pregunta. ¿Cuál es su respuesta? Amado Padre, gracias Señor, porque tu palabra revela tu carácter, tu poder, pero sobre todo tu amor. Gracias Señor porque alguna vez tocaste esa puerta. No la abriste tú simplemente tocaste. Y tuvimos la oportunidad de abrirla, recibirte. Pero Padre, a esta hora quizá alguien desee esa bendición, la cual le revelaste a Pedro. Permite, Padre, que la voz de tu Santo Espíritu hable en los corazones de aquellos que has escogido, Señor, para que sean tus hijos, para que te alaben, para que te sigan, para que te promulguen, Señor. Perdona, Padre, esos momentos en que con nuestras acciones equivocadas, aquellas que no te agradan, hemos negado que eres el Hijo del Dios viviente. Perdónanos, Señor. Que esa misericordia tuya infinita se apegue a nuestro arrepentimiento y confiando en tu amor y en esa gracia infinita, recibamos perdón, recibamos aliento. Padre, acompáñanos en nuestro caminar, en nuestra jornada. Sigue siendo tú ese compañero de viaje, ese compañero fiel, ese compañero que no nos va a defraudar, ese compañero que estará ahí en el momento indicado, sea este bueno o sea este malo. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos revela tu poder, pero también nos revela tu corazón. Permite, Padre, que si el día de hoy alguien ha decidido acercarse al trono de gracia a través de confesarte como el Hijo del Dios viviente, tú tengas misericordia y le acompañes por el resto de la jornada también. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque a pesar de este medio podemos congregarnos, aprender más de ti, alabarte, glorificarte. Acompáñanos, Señor, el resto de esta semana. Cuídanos de cualquier calamidad. Manda a tus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.